de esta plataforma educativa Vision Class de Restrepo Comercial es ir pues dando cada vez nuevos módulos en lo que respecta a lentes de contacto, ¿no? Básicamente en estas clases, los miércoles se habla de lentes de contacto, entonces esa es la idea. Ahora, la charla de hoy es sobre queratocono, entonces la idea es como unificar conceptos para brindar una atención como más uniforme a nuestros pacientes. O sea, vamos a hablar del consenso de queratocono y cómo se debe abordar cuando tenemos un tipo de pacientes de este tipo. Ya, en el chat de aquí de la charla, yo les volví a poner un documento que, como les decía al inicio a algunas personas que se conectaron un poquito antes, es un documento que no es muy actual, es del 2015, pero que es súper didáctico y es absolutamente válido en el contexto en el que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, antes de iniciar la presentación, digamos, yo les quiero, a ver si es que alguien me quiere colaborar con una pregunta. ¿Consideran ustedes que el queratocono es una enfermedad inflamatoria o es de origen no inflamatorio? Si alguien quiere emitir algún comentario, bienvenido. No sería inflamatoria, no es, porque si fuera inflamatoria, en todo caso, con algún antiinflamatorio adelgazaríamos de nuevo lo que es la córnea, ¿no? Entonces, no puede ser inflamatoria, más bien es degenerativo. Uh-huh. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Elías. Y es exactamente ese el concepto que siempre, o hasta hace algún tiempo, nos enseñaban, ¿no? Que el queratocono no es una enfermedad inflamatoria. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Luis Mero, por favor. Sí, Luis está alzando la manita, Ajá. pero si puede, porfa, activar el micrófono o escribirnos en el chat. No. Ya, ahí está. El queratocono es una enfermedad que va degenerando la córnea, se la va haciendo como un cono, como dice el término, queratocono. O sea, va haciendo puntuda la córnea va perdiendo su curvatura y para eso no hay medicación, pastilla, inyección, que otra vez regenere la córnea. La córnea ya se va degenerando y solamente se trata con cirugía, pero los lentes de contacto son una buena opción para detener el avance de la degeneración de la córnea. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Muy valioso tu aporte, Luis. Pues bueno, déjenme decirles, y muchos de ustedes lo deben salir ya, y Elías, lo siento, pero déjenme decirles que el queratocono en la actualidad sí se considera una enfermedad inflamatoria. Es decir, antes lo que nos contaban de que el queratocono era una enfermedad ectásica no inflamatorio, era porque no presentaba la triada clásica de una inflamación, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tú te tuerces del tobillo, ¿sí? Tu tobillo se hincha, se pone caliente, se pone rojo y duele, ¿no es cierto? O sea, esa es la triada típica de la inflamación, clínicamente hablando, ¿no? El enrojecimiento, el dolor y la inflamación. Obviamente en el queratocono no existía eso, entonces pues se creía o se pensaba que era una enfermedad no inflamatoria. Desde hace mucho tiempo se está investigando y se está encontrando indicadores o lo que se llama biomarcadores que sugieren y dan evidencia de que efectivamente el queratocono sí es una enfermedad inflamatoria. Es decir, en medicina
se usa biomarcadores para determinar una condición. Sin eso, pues no se puede hacer en la actualidad un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado, por ejemplo, en lágrima? Veamos que, o sea, técnicamente la lágrima no pertenece a la córnea, pero sí pertenece a la unidad funcional que es la superficie ocular. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en lágrima de pacientes con queratocono? Se encuentra, por ejemplo, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, metaloproteínas. Entonces, todos estos precursores de la inflamación son los que van haciendo daño a los queratocitos, que son las células corneales. Entonces, van dañando absolutamente todas las capas, ¿no? Epitelio, Bowman, estroma, DCMET, inclusive endotelio. Entonces, de esta manera, actualmente se considera que el queratocono efectivamente es una enfermedad inflamatoria y esto hay que tenerlo muy en cuenta para el tratamiento. Luis Mero nos decía que no hay tratamientos, excepto la cirugía y obviamente el lente de contacto, que es como un tema de rehabilitación visual, pero sí hay medicamentos, por ejemplo, que nos ayudan a controlar la enfermedad. Por ejemplo, si tú tienes alergia y el queratocono está muy ligado a los temas de alergia, a gente que tiene atopia, que tiene asma, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué vamos a encontrar en la lágrima como biomarcador? Vamos a encontrar en la lágrima histamina. Entonces, si nosotros tratamos a ese paciente con antihistamínicos, entonces vamos a conseguir una mejora en este paciente, ¿no? Si es que además de eso tratamos del ojo seco, porque les decía, la lágrima, o sea, la lágrima con la córnea y los párpados, todo forman una unidad funcional que se llama superficie ocular, que está muy comprometida en los temas de queratocono. Y voy a ir más allá. Desde hace varios años se considera, además, que es una enfermedad neuroinflamatoria, porque también están comprometidos los nervios, ¿sí? Ustedes saben que los nervios corneales vienen directamente del trigémino a través de los nervios ciliares anteriores. Cuando llegan al limbo esclerocorneal hacen un plexo nervioso y justo antes de entrar hacia la córnea, hacia la parte transparente, los nervios pierden la capa de mielina, ¿no? Entonces ya pierden una parte de la protección, pero es algo, es una condición natural del organismo. Luego, los nervios lo que van a hacer es perforar Bowman y luego por debajo de la membrana basal del epitelio van a dar toda la inervación a la córnea. Pues bien, se ha visto que en el queratocono todos los nervios corneales también están alterados, ¿sí? Entonces, en la actualidad, el concepto de queratocono, les repito, es que es una enfermedad neuroinflamatoria. Entonces, eso les tiene que quedar como claro esta noche, porque basándonos en esto es lo que nosotros vamos o podemos instalar cualquier tratamiento. ¿Sí? Mauricio Herrera dice, sí, es un proceso inflamatorio crónico asociado a otras causas que pueden ser la alérgica o la mecánica. Exactamente, ¿no? Lo que decíamos, la alérgica es una parte indudable y la parte mecánica, ¿no? O sea, el frotarse los ojos, como ustedes saben, es una condición que está muy asociada al queratocono. Entonces, llévense eso esta noche, que el queratocono ha dejado de ser, o ha dejado de considerarse que no es una enfermedad inflamatoria, sino que sí es una inflamatoria, y es más, una enfermedad neuroinflamatoria. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Doy la bienvenida a Guillermo Carrillo. No sé, Guillermo, si estás de acuerdo conmigo en esta parte de que el queratocono es una enfermedad inflamatoria. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches. Pues sí, definitivamente sí, ¿no? Hay marcadores de inflamación, así como en el ojo seco hay marcadores de inflamación que nos dan la real magnitud del problema, pues en el queratocono sí, ¿no? Ha habido la discusión, digamos, controversial de si es o no una condición inflamatoria, pero a la larga, pues sí hay marcadores de inflamación que nos hacen entender que efectivamente no es solamente un cambio del tejido, que ese cambio de tejido pues directamente asociado pues a un proceso inflamatorio que produce finalmente
la muerte de células y el adelgazamiento corneal, ¿no? Entonces, es algo que requiere un análisis mucho más profundo. Ujú. Sí, exactamente. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla ahora que la estoy compartiendo, por favor? Sí, perfecto, Sí. Fernando. Ok. Doctor, Entonces, esto de considerar a la queratocono como una enfermedad neuroinflamatoria todavía no es parte de un consenso porque todavía está en estudio. Cada vez hay mayor evidencia de esto, pero yo creo, como les decía hace un momento, es que debemos de empezar a manejar el queratocono con esa visión, ¿no? Hace algunos años, en una reunión de expertos, se trató de hacer un consenso de cómo manejar las ectasias corneales, ¿no? Es decir, crear algoritmos de diagnósticos y algoritmos terapéuticos para afrontar esta enfermedad que es eh, supremamente desafiante, que es para nosotros, los contactólogos, pues algo que día a día es un verdadero desafío con nuestros pacientes, ¿no? Igual para los oftalmólogos, es decir, hay toda una subespecialidad en queratocono, así que esto es lo que debemos afrontar día a día en nuestras consultas, ¿no? doctor, Sí, por favor. entonces no está un 100% ya dicho que el queratocono sea un proceso inflamatorio. ¿Está en estudio todavía a lo que estoy escuchando aquí con usted? No, sí, sí, por supuesto que todavía está en estudio, es decir, todavía no hay un consenso así que se diga definitivamente esto es así, pero como te digo, la evidencia cada vez es mayor a sugerir eso, ¿no? Y de eso, y de hecho, todos los tratamientos, como ya lo voy a presentar un poquito más adelante, van enfocados a que el queratocono es una enfermedad efectivamente inflamatoria, ¿no? Porque si fuera, o sea, si es así como se está diciendo el día de ahora, pues desde un inicio podríamos estar ayudando al paciente no tanto con lentes de contacto tórico, no tanto con lentes de contacto rígido, sino también con antiinflamatorios, que no sean esteroides, sino que sean AINES, ¿no? Sin esteroides, AINES. Entonces, para darle un seguimiento también al paciente, si es Sí, que se va a tomar como inflamatorio. exactamente. Ahora lo vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, como les decía, en 2015, una reunión de expertos, fue un grupo de trabajo muy grande en el que hubo optometristas involucrados inclusive. Se dio el consenso global de manejo de enfermedad del queratocono y de enfermedades ectásicas, ¿no? Para tratar, como le digo, de unificar criterios, aunque todos los consensos en medicina pues no son la última palabra, ¿no? Por un montón de razones. Entonces, simplemente son guías que uno pues las puede aceptar o no las puede aceptar, pero que tienen una base científica evidente, o sea, no son tomados al azar ni cosas por el estilo, ni porque a uno le parece, ni porque a uno le va bien, sino son grupos muy grandes de trabajo que se hace para lograr llegar a este tipo de consenso basados en la evidencia científica, ¿no? Doctor, Entonces, una preguntita, doctor. por favor. Ya, a ver, pero cuando ya se establece algo así con una evidencia científica, o sea, ya es porque el tema ya ha sido bien aprobado por la comunidad científica a nivel mundial y hay literatura al respecto, pero digamos lo que usted está diciendo para mí es un poco nuevo, o sea, es primera vez que yo escucho. Ajá. Claro, Entonces, claro, el hecho de que sea nuevo para ti no es nuevo para el resto de la comunidad científica, ¿no? Te estoy hablando, el documento que les envié ahí por el chat es del 2015, ¿no? Y esto se viene hablando desde la década de los 80, ¿de acuerdo? Por supuesto, como les decía, hay ahora el uso de biomarcadores, hay tecnología de punta, etcétera, que claro, en esos años no había. Entonces, toda la terapia genética, etcétera, etcétera, nos está llevando a este tipo de enfoque, ¿de acuerdo? Pero vamos avanzando.
Al Otra final, sí preguntita, es, doctor. sí, por supuesto, Otra preguntita, doctor. por supuesto. A ver, pero si es un proceso inflamatorio, el queratocono, y como decía Elías hace un momentito, pero este ya debe ser algo que tiene que tratar los oftalmólogos, pues ya un optometrista ya no podría aventurarse a dar medicación, porque ya es un tratamiento ya médico, ya no es un tratamiento así optométrico, que es con No. tratamiento de lentes No, sí, solamente, sí, ¿verdad? estoy de acuerdo contigo en una parte, pero por eso mismo vamos avanzando. Justamente los consensos son por eso, porque no todos pensamos igual y está súper bien. O sea, de eso es donde la ciencia se nutre, ¿me entiendes? Y la clínica se nutre, justamente de este pensar diferente, que no es para nada, que no es en absolutamente nada malo, más bien es todo lo contrario, todo lo bueno. Pero déjame, sigo avanzando para que veas en qué parte los optometristas somos absolutamente importantes en este manejo de pacientes. Entonces, sea una enfermedad inflamatoria, que yo estoy absolutamente convencido que así es, o no, puede ser también, lo que produce al final es un adelgazamiento progresivo del espesor corneal, un aumento de la curvatura corneal y, por supuesto, la protrusión, ¿no? Lo que decían ustedes al principio. ¿Qué va a producir esto? Astigmatismo irregular, miopización y signos clínicos patognomónicos de la enfermedad. ¿Cuáles son estos signos? Pues hay varios, ¿no? Es decir, por ejemplo, el anillo de Fleischer, las estrías de Vogt, algunos signos que pues cuando los vemos ya decimos, esto es un queratocono, ¿no? Por supuesto, al final, y lo que al paciente al final le preocupa es que la agudeza visual y la calidad visual pues es bastante mala cuando está en estadios avanzados, ¿no? Es decir, uno puede tener, por ejemplo, una agudeza visual, digamos, de 20-30 medido con cualquier otro tipo, y la calidad visual, o sea, no se corresponde, o sea, usted dice, sí, usted ve 20-30, pero el paciente te dice, o sea, yo veo con halos, veo fantasmas, veo destellos. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que al final se trata de preservar, ¿no? La integridad de la córnea y la agudeza visual. Dentro de las etapas evolutivas del diagnóstico, cada vez se hila más fino, ¿no? Entonces, tenemos un diagnóstico clínico del queratocono, que es el queratocono clínico, ¿no? Que es, además, muy fácil de diagnosticar. Es decir, cuando estamos en esta etapa, el queratocono está avanzado, entonces, a la evaluación clínica con retinoscopía, con manejo de lámpara hendidura, etcétera, pues tú te vas a encontrar absolutamente todo lo que dicen los libros, ¿no? Y como les digo, el diagnóstico es bastante fácil de hacerlo, ¿no? Luego está el diagnóstico, lo que se llama el queratocono subclínico, que este sí es un diagnóstico topográfico, es decir, necesariamente necesitamos hacer un examen de imagen, en este caso puede ser una topografía o una tomografía, para establecer si hay o no hay la enfermedad. Y últimamente el queratocono, que se denomina pretopográfico, que mediante aparatos súper modernos, de hecho aquí en Ecuador todavía no hay muchos, 2 o 3, se hace un diagnóstico biomecánico, es decir, se analiza la mecánica de la córnea, cómo está respondiendo ante deformaciones que nosotros podamos hacer y cómo recobra sus características habituales, ¿no? Esto tiene muchísima utilidad, sobre todo para los oftalmólogos, en cirugía refractiva, ¿no? Entonces, ustedes van de ahora en más a escuchar muchísimo de esto, de la biomecánica corneal, que para nosotros también es bastante interesante cuando se empieza a hablar de lentes de contacto de especialidad. ¿Cómo diagnosticamos un queratocono? Nuevamente, de incipiente a avanzado. En el incipiente, pues normalmente la agudeza visual puede ser normal, la biomecánica, si tenemos acceso a este tipo de equipos, puede ser normal. Astigmatismos altos, no necesariamente altos, astigmatismos de 2, de 1,50, normalmente oblicuos, queratometrías altas, y todos los signos topográficos que podamos encontrar. En los avanzados, pues la agudeza visual baja, la biomecánica corneal totalmente alterada, ¿no? Entonces,
Es así como se diagnostica el queratocono de estas tres maneras, digamos, ¿no? Un queratocono clínico, el subclínico y el pretopográfico. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos todos en nuestras consultas acceso a hacer una topografía corneal? Pues muchas veces no. Yo diría que la mayoría de veces no tenemos, ¿no? Pero sí tenemos acceso a un autorrefractómetro y a un queratómetro, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos sospechar en nuestras consultas de que hay queratocono? Cuando las queratometrías son elevadas, mayores de 47, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente que la curvatura, una de las dos curvaturas principales, sea de 47 o más, sospechen de un queratocono. Cuando tengan astigmatismos elevados, sobre todo oblicuos, miopías elevadas, tampoco esto es una regla. Y cuando existan cambios refractivos, si ustedes tienen la posibilidad de ver al paciente en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, si ven a un paciente por primera vez y luego lo ven a los 6 meses o al año y ven cambios refractivos que sean en esos periodos de tiempo, pues hay que ponerle muchísima, muchísima atención. Y entonces ahí, pues, sí es mandatorio el tema de la topografía, ¿no? Esto del uso de la topografía es parte del consenso, o sea, no se puede manejar un paciente con queratocono sin topografía, sin topografía corneal, y vamos más allá, sin tomografía corneal, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar? Mapas de curvatura axial, sagital. Vamos a necesitar, a ver si le pongo esto, un puntero láser. Okay. Mapa de curvatura corneal, perdón, axial y sagital. Mapas de elevación de cara anterior y posterior. Mapa paquimétrico y perfil de progresión de paquimetría corneal. En el módulo 1 de Vision Class hay una charla del doctor Herbert Vizcarra, oftalmólogo, en el que explica cómo es el manejo o cómo es la interpretación de topografías corneales. Cuando puedan, revisen esa charla, está en el módulo 1, es excelente, es súper didáctica, ¿no? Porque la charla de hoy, pues, no es interpretación de topografías corneales, ¿no? Obviamente. Esta nos vamos a saltar. Cuando ustedes tienen mapas de elevación anterior y posterior, hay valores que uno los tiene, no hay que aprenderse de memoria, esto está escrito, es más, los equipos mismos ponen valores en rojo cuando está algo alterado, pero es importante conocer en qué se basa, ¿no? Entonces, si tenemos un mapa de elevación de cara posterior, en las que nos da elevaciones mayores a 20 micras, es patológico, ¿no? En cara posterior. Entre 18 y 20 es sospechoso. Para cara anterior, si es que la elevación es mayor a 15 micras, es patológico. Entre 13 y 15 es sospechoso. Y la diferencia de elevación entre cara anterior y posterior en un mismo punto, o sea, donde nosotros elijamos, si es que es mayor a 5 micras, es patológico, ¿no? Como les digo, toda esta información de imágenes nos la da el tomógrafo, ¿no? Así que es parte, como les vengo diciendo nuevamente, del consenso, ¿no? En los mapas paquimétricos, pues son indicadores sí o sí de ectasia corneal. Tiene que haber una diferencia apex, espesor, el menor espesor que podamos conseguir. Si es que es mayor a 10 micras, se establece el diagnóstico de queratocono, ¿no? Y obviamente el desplazamiento inferior, que normalmente es lo que ocurre, si es que es mayor a 0.5 milímetros del apex, pues también se establece un diagnóstico de queratocono. ¿Cómo hacemos el diagnóstico precoz? Nuevamente, para que no se nos olvide, mapa paquimétrico, o sea, mapas de espesores, elevación, mapas de elevación posterior y mapas de elevación anterior. ¿Por qué recalco esto? Porque normalmente cuando recién empezamos a pedir este tipo de información, de exámenes,
Solamente nos fijamos en el mapa axial y en el mapa tangencial, que sí, son súper importantes, pero los equipos nos dan muchísima más información. Entonces hay que ponerle mucha atención a los mapas de elevación, sobre todo posterior y anterior, y al mapa paquimétrico para poder hacer un diagnóstico correcto. Obviamente también los equipos nos dan perfil de progresión de paquimetría corneal, que son muy fáciles de interpretar, es decir, aquí del lado izquierdo, perdón, en la córnea normal, pues el perfil de la paquimetría del espesor corneal siempre se mantiene dentro de los límites, ¿no es cierto? Y en el queratocono, pues se ve claramente cómo empieza a salir de los límites, ¿no? Entonces, cuando los valores van más allá de medias que son menores a 1.2 1.2 milímetros, pues ya estamos frente a un queratocono. Pero como les digo, toda esta información las da el equipo, ¿de acuerdo? Y el último, uno de los más usados, que es la pantalla de ectasia corneal mejorada de Belín Ambrosio, que está disponible solamente para un tipo de equipo específico, que es el Pentacam, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? El equipo tiene grabado en su software mapas de córneas normales, ¿no? Porque no hay solamente una forma normal, hay muchas formas y muchas formas normales. Entonces, el equipo lo que tiene es grabado en su software estos mapas que son completamente normales y los compara con la topografía que nosotros tenemos de nuestro paciente. O sea, trata de elegirle la mejor forma que le pueda encajar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando se da el diagnóstico de queratocono. De hecho, los doctores Belín y Ambrosio son dos oftalmólogos que han contribuido muchísimo al desarrollo de este tipo de plataformas, ¿no? Como les digo, esta plataforma está disponible para Pentacam, pero eso no quita que haya otras plataformas, como puede ser Galileo, por ejemplo, en las que tienen otros marcadores, otros índices que también son perfectamente normales. Pero para el consenso se basó en este tipo de información. Entonces, dentro de la progresión de queratocono, pues nuevamente tenemos que debe haber un aumento de la curvatura anterior de la córnea, un aumento de la curvatura posterior de la córnea y un adelgazamiento o aumento de la tasa de cambio del grosor corneal desde la periferia hasta el punto más delgado. Ese es como la primera información que nosotros siempre debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Hay discrepancias? Sí hay un poco de discrepancias todavía y controversias, sobre todo por la reproductibilidad según el topógrafo o según el equipo que nosotros estemos usando. Es decir, aunque la información al final sea muy similar o muy parecida, pero no es la misma. No es la misma si utilizamos un Pentacam o si utilizamos un Galileo. Entonces, ahí vienen las controversias y, si se quiere, la falta de consenso, ¿no? Pero lo que sí está determinado es que con cualquier equipo que tú estés trabajando, siempre el seguimiento lo tienes que hacer con el mismo equipo para que pueda ser comparable, ¿sí? Si es que hay un aumento de la queratometría máxima en 1 o 1.5 dioptrías en un año, ¿sí? O sea, el periodo de tiempo aquí es súper importante, ¿sí? Si es que hay un aumento de la queratometría en 1 o 1.5 dioptrías en un año, estás frente a un queratocono. Si es que hay un aumento del astigmatismo corneal entre 1 y 1.5 dioptrías en la refracción, estás frente a un queratocono. O peor, si es que hay una reducción de más o entre el 5% del espesor en 6 meses, estás frente a un queratocono. Vean que aquí los tiempos son súper importantes y esto fue una de las cosas que tomó
muchísimo ponerse de acuerdo, ¿no? Porque decían, no, si de pronto puede ser 1.5 en 2 años o en 6 meses. No, ya está determinado los tiempos. El Pentacam específicamente tiene Doctor, una preguntita, Sí, doctor. por favor. Ya, los tiempos, ¿cómo están terminados? O sea, en dioptrías, ¿verdad? O sea, supóngase que un paciente tiene, ¿qué será? 8 dioptrías Ujú, de astigmatismo, y si después de un año ya tiene 9, ujú. entonces esa una dioptría ya se tuve cuenta, pues, ¿verdad? Claro, pero hay que tener en cuenta que puede haber ese astigmatismo y no ser un queratocono. O sea, lo primero es que tienes que asegurarte de que tu paciente tiene queratocono. ¿De acuerdo? Y luego el tiempo, ¿no? El tiempo, si es que controlas por queratometrías, 1.5 dioptrías en un año. Es decir, si por ejemplo tiene un diagnóstico de queratocono y le varía de 48 a 49, digamos, en un año, estás ante un queratocono que está progresando, que estás en un queratocono que está progresando. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Para hacer las intervenciones, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser por queratometría, por valor de astigmatismo corneal o por espesor corneal. ¿De acuerdo? Paquimetría. Paquimetría, sí, exactamente. Mm. Ya. Luego, específicamente el Pentacam tiene un sistema de graduación del queratocono que se llama ABCD. Lo voy a explicar al final porque es cómo uno clasifica en qué estadio está el queratocono y que es el más actualizado que hay. Hay muchas otras clasificaciones como se me va el nombre en este momento, pero esta clasificación, el ABCD, Keratoconus Grading System del Pentacam, es el que más se utiliza a nivel mundial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, una vez que ya has hecho el diagnóstico basado en los exámenes de imágenes, sobre todo, obviamente en los exámenes clínicos y en los exámenes de imágenes, entonces, ¿qué haces? Esa es la pregunta y aquí creo que voy a responder lo que nos decía antes algún colega, ¿no? Eh, a todos los pacientes de queratocono, hay que darles un tratamiento médico. ¿En qué consiste el tratamiento médico? Educación del paciente, o sea, indicarle que no debe frotar sus ojos. Esto parece como muy, o sea, muchas veces dicen, pero, o sea, eso no es muy importante. Es muy importante. Créanme que es muy importante. El frotarse los ojos es uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de la enfermedad. ¿De acuerdo? Eh, no gafas de nadar ajustadas, fíjense, lo que nosotros tenemos que enfrentar al paciente, no presionar contra la almohada, es decir, tratar de dormir en una posición que no comprometa sus ojos contra la almohada. Cosas tan sencillas como esas no tienen idea de cuánto nos ayuda a nosotros. Tratamiento de la alergia ocular. Aquí está la respuesta que tenía, me parece que fue Elías que comentó, ¿no? Si tú manejas la alergia ocular de manera adecuada, vas a ayudar a que todos esos precursores inflamatorios que les había dicho, interleuquinas, metaloproteinasas, histamina, factor de necrosis tumoral, etcétera, 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 todo eso deje de estar en la superficie ocular y deje de seguir haciendo daño a los queratocitos. Tratamiento del ojo seco es muy importante, pero muy importante. La optometría moderna, y esto es un poquito saliéndome del tema, la optometría moderna actualmente se basa en 2 pilares, ¿sí? El primer pilar es el control de miopía y el segundo pilar es el tratamiento del ojo seco. En los dos, no es que dices, solamente voy a hacer control de miopía y tratamiento del ojo seco, no. Todos estos 2 pilares actualmente soportan toda la optometría, ¿no? Entonces, soportan toda la optometría. Entonces ahí tienes refracción, terapia visual, lentes de contacto, patología, exámenes complementarios, etcétera, 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 ¿no? Y en algo que pues ahí sí nosotros somos los especialistas,
es que a todos los pacientes con queratocono hay que darle una corrección óptica. ¿De acuerdo? Esta corrección óptica, ¿cuál va a ser? De pronto gafas o lentes, lentes aéreos, digamos, pueden ser lentes de contacto blandas, pueden ser lentes de contacto rígidos gas permeables, pueden ser lentes espirales, pueden ser lentes de contacto híbridas, pueden ser filosofías de adaptación como piggyback, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto dice el consenso actual de manejo de queratocono. Esta parte, ¿quién la va a hacer? Obviamente la va a hacer el médico, ¿sí? Esta parte la va a hacer el médico y esta parte la va a hacer el optometrista, ¿no? En muchos países donde los optometristas tienen la posibilidad de recetar medicamentos para segmento anterior, pues lo hacen ellos mismos. Pero, a mi modo de ver, siempre con el oftalmólogo, ¿no? De hecho, yo trabajo así, o sea, yo trabajo los pacientes de queratocono con oftalmología. Esto es solamente como información general, porque obviamente esto no es nuestro campo, pero ¿cuáles son las intervenciones que puede hacer oftalmología, ¿no? Si es que el objetivo es detener la progresión del queratocono, es decir, por cualquier situación que ya hemos determinado, nuestro queratocono está avanzando. Si queremos detener la progresión del queratocono, la intervención adecuada es el crosslinking, ¿de acuerdo? Con todas las lógicas, que como les digo, no es de nuestra especialidad, pero hay que tener el conocimiento, porque los pacientes te van a preguntar, ¿no? O sea, doctor, yo he oído que el crosslinking es bueno. Sí, pero hay que ver cuál es el objetivo que queremos conseguir haciendo el crosslinking, ¿no? Entonces, el objetivo es detener la progresión del queratocono. Si el objetivo que estamos buscando es regularizar la córnea, los anillos corneales o los anillos intraestromales es lo indicado, ¿de acuerdo? Aquí dice el consenso, ¿no? Si hay intolerancia a lente de contacto o mala calidad visual con lente de contacto, utilizar anillos corneales, pues hay veces en que se pone anillos corneales y después encima hay que adaptar un lente de contacto, ¿no? Muchos de ustedes saben que es así, ¿no? O sea, se pone anillos para regularizar la córnea y al final no se consigue tal objetivo, ¿no? Si lo que necesitamos o si el objetivo es mejorar la corrección óptica, existe lo que se llama las lentes fáquicas, ¿no? Y si el objetivo es restaurar la transparencia corneal y regular la superficie corneal, pues la queratoplastia, que es como pues lo último que todos los profesionales de salud visual tratan de llegar, ¿no? A la queratoplastia, ¿de acuerdo? Disculpe, una Sí, consulta. por favor. Yo sí, no sé si es que tal vez yo entendí mal porque ya es hace algunos años que asistí a algún congreso y si mal no recuerdo, decían que si el oftalmólogo hacía crosslinking, ya no se podía hacer los anillos intraestromales. ¿Está bien eso? ¿Sí es así? ¿Sí lo entendí bien? Como tú dices, hace tiempo, cuando se empezó con esto, pues todo va despacio, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que ahora, en el mismo día, en la misma operación, se hace cross-linking y se pone anillos intraestromales a los pacientes, ¿sí? Son nuevas técnicas, ¿no? Hay veces en que amerita eso, ¿de acuerdo? Eh, Como te digo, yo soy médico, no soy oftalmólogo, pero trabajo con oftalmólogos que cuando tienen pacientes que pues ellos consideran pueden hacer crosslinking y anillos corneales al mismo tiempo. Obviamente esos tratamientos, fíjate que no encajan en el consenso, se salen totalmente del consenso de lo que estamos diciendo, pero es posible. ¿Por qué? Porque en medicina nada está escrito, o sea, los paradigmas, de hecho, en medicina se rompen día a día, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, tu pregunta, excelente. Ahora, cuando el diagnóstico de queratocono se hace en pacientes que tienen menos de 20 años, los controles deben ser cada 3 meses. Cuando el diagnóstico de queratocono se hace en pacientes entre 20 y 30 años, los controles se hacen cada 6 meses.
Y cuando el diagnóstico de queratocono se hace en pacientes mayores de 30 años, los controles se pueden espaciar hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque con la edad, las fibras de colágeno de la córnea van sufriendo un cross-linking, digamos, natural y van, pues, fortaleciéndose, ¿no? Por lo tanto, en pacientes mayores de 30 años, los controles se pueden hacer mucho más espaciados. Pero fíjense, en pacientes menores de 20 años, los controles cada 3 meses, ¿no? Si es que hay evidencia de progresión clínica como cambio de la refracción, disminución subjetiva, y si en la tomografía corneal hay ya menos de 450 micras, o si las queratometrías están ya sobre los 50 dioptrías, lo indicado es hacer crosslinking, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, seguir haciendo controles con progresión topográfica. Entonces, fíjense en cómo el consenso dice cuándo se debe usar crosslinking en estos pacientes. Estabilidad, cuando el queratocono está estable en pacientes menores de 20 años, igual el control cada 3 meses, lo mismo, ¿no? De 20 a 30 años cada 6 meses y mayores de 30 años cada 12 meses. Continuar con el tratamiento médico que habíamos dicho, continuar con la corrección óptica que habíamos dicho que siempre debe haber para todos los pacientes. Y aquí, pues si hay mala agudeza visual, si hay intolerancia a los lentes de contacto, etcétera, etcétera, se puede pasar anillos intracorneales o directamente si es que hay cicatrización o mala agudeza visual de lentes de contacto sobre anillos inclusive, pues al trasplante de córnea, ¿de acuerdo? Ese es el algoritmo de manejo del queratocono. Nuevamente, esta diapositiva ya la enseñamos, pero ¿dónde actuamos nosotros? En esta parte supremamente importante, porque todo lo que les he dicho de crosslinking, de anillos, de trasplante, etcétera, es para mantener esa córnea clara, ¿de acuerdo? Pero en la parte visual somos nosotros los llamados a dar la corrección óptica a todos nuestros pacientes, es decir, no hay paciente de queratocono que no tenga corrección óptica. ¿De acuerdo? Eso no existe y para eso estamos nosotros. De este doctor. Sí, por favor. En la diapositiva anterior, por ejemplo, menciona lo del... No, en la otra. Menciona que pues, debe de haber un tratamiento de alergia ocular, un tratamiento del ojo seco, son los lubricantes, pero no veo antiinflamatorios. Ahora, el tratamiento de alergia ocular, ¿cómo se estaría dando? O sea, la dosis, ¿cuál sería? ¿De acuerdo al tipo de queratocono o cómo sería? Justamente no está puesto el uso de antiinflamatorios, AINES o no AINES, ¿no es cierto? Porque precisamente este tipo de medicamentos no entran en el consenso. Pero hay oftalmólogos que usan este tipo de medicación, ¿sí? O directamente se usa no medicación tópica, sino sistémica, ¿sí? Por ejemplo, si tienes alergia ocular, seguramente vas a tener algún tipo de alergia sistémica. Entonces, eso se trata con medicación oral sistémica, ¿de acuerdo? Las dosis no te puedo hablar porque depende del medicamento que se use, ¿de acuerdo? Pero la alergia ocular sí es con medicación tópica, ¿no? La alergia ocular y corticoides tópicos también se está usando, pero eso hay muchísima discusión. Hay muchísima discusión, pero se está usando. ¿Sí? Y hay reportes además que tienen muy, muy buenos resultados. Sí, pero por ejemplo, si estamos hablando de que el queratocono es una inflamación, ¿por qué no tomar en cuenta los antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no esteroideos? Si se está tomando como una inflamación. Porque a veces la inflamación, o sea, necesitas controlar la inflamación, pero bloqueando otros biomarcadores. O sea, si tú bloqueas directamente la histamina, estás bloqueando la inflamación. O sea, no tienes que usar un bloqueador de COX-2 o no tienes que usar un corticoide. Si simplemente manejando la alergia ocular logras disminuir la inflamación, ya está. O sea, no tienes que pasar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Además, que siempre es mejor tratar, o sea, no polimedicamentos, sino tratar de ir
viendo, porque si no, luego ya no sabes qué es lo que está funcionando o qué es lo que no está funcionando, ¿de acuerdo? Por eso es que el consenso está hasta aquí, ¿de acuerdo? Lo otro, como te dije al principio, es súper buena la discrepancia, pero el consenso está hasta aquí, ¿sí? Hay médicos que sí usan corticoides, que sí usan no esteroideos, etcétera, ¿sí? Sí hay. Y es más, hay reportes, ¿no? Voy a colgar en la página del curso, algún artículo que hable sobre esto para que lo puedas leer, ¿de acuerdo? Sí, porque lo que estaba mencionando aquí usted es que al cortar lo que es la parte antialérgica, está quitando también lo que es la inflamación. Ujú. Pero en todo lo que está hablando, sabemos que dentro de una inflamación también hay dolor y no se menciona aquí en lo que usted está mencionando. Entonces, por eso las dudas que me han surgido. Claro, justamente lo que te decía al inicio, que se considera el queratocono en la actualidad como una enfermedad neuroinflamatoria, es porque se está viendo que todos estos biomarcadores o precursores de la inflamación también están haciendo daños a los nervios. Y de hecho, las córneas de queratocono son córneas hipoestésicas, ¿sí? Y lo que tú dices es real, no hay dolor. Es decir, en un queratocono nunca va a haber dolor. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay que preguntarse el por qué no hay dolor. O sea, algo tiene que estar pasando con esos nervios. O sea, los nervios también están siendo afectados. De ahí que este nuevo concepto, o sea, todas las dudas que tú tienes, las tenemos todos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, obviamente, si uno dice, si no le duele, no hay inflamación, cuando no es así. O sea, no le duele, pero sí hay inflamación. O sea, no es una condición sine qua non para que esto ocurra. ¿De acuerdo? Lo que les decía, específicamente el Pentacam tiene una pantalla y un software que es el ABCD de Belin, que es lo que actualmente se utiliza para clasificar el estadio del queratocono. Y hay 5 etapas, ¿no? Del estadio 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero todos estos son queratoconos. Todos estos ya están clasificados como queratoconos, ¿de acuerdo? Entonces, en A se refiere al radio de curvatura de la cara anterior, B es el radio de curvatura de la cara posterior, C es la paquimetría, D es la mejor agudeza visual que el equipo puede predecir. O sea, no es que uno tiene que tomar la agudeza visual, sino que el equipo te dice, si está en este estadio 2, digamos, posiblemente la mejor agudeza visual que va a tener este paciente es 20/40, ¿de acuerdo? Y algo adicional es ver si es que hay cicatriz, ¿de acuerdo? No necesariamente un estadio 4, o sea, un estadio súper avanzado, puede tener cicatriz, de hecho aquí está en negativo, o puede tener algún grado bastante alto de cicatrización, ¿de acuerdo? Entonces, en un estadio 0, por ejemplo, en un estadio 0, si tienes una córnea menor de 46, una córnea después de eso, de 46,5, un radio de curvatura de 590, una paquimetría de 490, 500 micras, el paciente tiene una agudeza visual de 20/20, pero dice, o sea, no está como muy satisfecho. La pregunta es, y aquí sí no hay consenso absolutamente para nada, ¿no? Te va a dar, por ejemplo, aquí no dice nada de qué medida tiene, o sea, te dice que una agudeza visual de 20/20, pero a lo mejor este paciente ya tiene una miopía y un astigmatismo. Entonces, la pregunta es, ¿será buena idea en estadio 0 adaptar un lente de contacto, el que sea, blando, escleral, lo que sea, a un paciente? Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen muchos oftalmólogos y muchos optometristas? No es buena idea porque de todas maneras el lente de contacto te va a generar fricción, o sea, te va a generar un daño mecánico que lo que va a hacer es que en vez de, o sea, sí, le vas a dar una mejor agudeza visual y todo, pero más bien vas a complicar las cosas y hacer que este queratocono pase de estadio 0 a estadio 1 o 2. Entonces, mucha gente dice, aquí no es buena idea usar lente de contacto, ¿sí? En estadio 1, lo mismo, agudeza visual 20/20, no es muy buena. ¿Será buena idea utilizar lente de contacto en este paciente? No.
pero a partir de estadio 2, y es mi criterio, que lo he conversado con los oftalmólogos con quien yo trabajo, pues sí, ya es recomendable usar lente de contacto, ¿de acuerdo? A pesar de que estamos diciendo de que el lente de contacto te va a generar algún tipo de problema y no sé qué, pero hay que poner en la balanza qué es lo mejor para el paciente en ese momento, ¿no? Tengan en cuenta que estas personas, pues, son normalmente adultos jóvenes que están en etapa productiva de la vida, o sea, para ellos la función visual es súper importante. Entonces, para esto sirve esta clasificación y o sea, para tomar decisiones. O sea, decir, a ver, ¿uso lente de contacto? Sí, no. No digo que está mal usar un lente de contacto en estadio cero, no, no está bien ni está mal. Siempre que tú tengas un criterio basado en algo. Entonces me dices, yo adapté este lente de contacto porque en este paciente que tiene estas características por este motivo. Perfecto. No hay ningún, pero no, es decir, a todo el mundo adaptar lente de contacto o no adaptar lente de contacto a nadie. Esa es la idea de lo que yo quería dejarles de esta noche, ¿no? Y ya para terminar, pues hoy se celebra el aniversario de nacimiento del químico checo Otto Wicherle, que fue quien inventó los lentes de contacto blandos, ¿no? Hoy se hubiera celebrado su cumpleaños número 108, fue reconocido en la plataforma de Google, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla y no sé si es que me ven o si tienen preguntas. Sí, sí, justo. Bueno, chicos, preguntas. ¿Se puede manejar pacientes con queratocono si no tengo un topógrafo en mi consulta? Sí, sí se puede, ¿no? Que en el transcurso del tiempo tú tengas que pedir, ¿no? O sea, siempre hay en la ciudad alguien que tiene el equipo, tú tienes que hacer algún tipo de alianza para poder tener esta información, ¿no? Si es que no tengo Pentacam, no, puede ser cualquier plataforma, nada más que algunas, es como decir, yo tengo iPhone y yo tengo Samsung, ¿no? O sea, con los dos puedes hacer prácticamente lo mismo, nada más que las plataformas que usan son un poco diferentes y con la que tú te familiarices, con esa es. Nosotros en el año 2000, desde el año 2000, con Mauricio Herrera, teníamos la primera generación de topógrafos, el ISIS. Mauricio todavía lo tiene, ya dañado creo, porque ya no hay ni repuestos de eso. ¿Sí? Te daba una información que en ese tiempo era, o sea, era impresionante, era algo impresionante, ¿no? Entonces, de hecho nos decían, ¿para qué tienen ese topógrafo? Ustedes están locos, o sea, se están gastando la plata de gana, ¿no? Y nosotros nos jugamos y aprendimos de eso, o sea, les estoy hablando del año 99, por ahí, ¿no? Entonces, pero lo que sí no podemos es hacer el manejo de este paciente específicamente sin tener toda la información de imágenes. ¿De acuerdo? Aquí tengo una pregunta. Dice, trabajo en un centro oftalmológico con subespecialistas. ¿Usted qué opina del concepto de algunos corneólogos? De que así como el paciente no se le debe permitir frotarse los ojos, no se le debe adaptar lentes blandos ni gas permeables, sino únicamente esclerales, porque el roce de lentes sobre la córnea aumenta marcadores inflamatorios que producen progresión del queratocono. Perfecto. La penúltima diapositiva era exactamente de eso, ¿no? O sea, tú tienes que a tu queratocono, ya tienes el nombre, pero tienes que darle un apellido, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser queratocono, grado 0, grado 1, grado 2 o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, como yo les había dicho, tú ya dices, a ver, si tengo un queratocono grado 0, grado 1, ¿será buena idea adaptarle un lente de contacto cualquiera que sea? Probablemente no. Pero si tu paciente ya está en estadios más avanzados, en los que sabes que la única manera de rehabilitarlo visualmente es con un tipo de lentes de contacto, pues probablemente sí. Ahora, el tema de los lentes blandos y rígidos gas permeables y adaptar solamente esclerales, pues déjame decirte que eso es
una de las mentiras más grandes que hay. Y si es que alguien cree lo contrario, pues lo podemos discutir sin ningún problema. Y te voy a explicar, solamente te voy a dar una razón. Cuando uno adapta lente escleral, ¿sí? Hay lo que se llama en inglés se llama el midnight fogging, ¿no es cierto? Es decir, a medio camino de lo que tú usas del escleral, si lo usas 8 horas, a medio camino el lente se empaña, ¿no es cierto? No sé si alguien adapta esclerales, pero sabe que eso ocurre. Eso ocurre más o menos en el 35 a 40% de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Retirarse el lente, lavarlo, ¿no es cierto? Volver a llenar la cúpula del lente y volvérselo a poner. ¿De acuerdo? Y después de 4 horas, pues posiblemente va a aparecer de vuelta. ¿Por qué creen que se está empañando este lente? Todo el mundo decía, los estudios decían, que lo que se está acumulando en la bóveda es mucina. Claro, es lo más simple, ¿no? O sea, se está acumulando mucina y el lente se está empañando. Se hacen estudios y ¿qué creen que encuentran? La mucina no se encontró. ¿Saben qué se encuentra? Neutrófilos. Se encuentra neutrófilos. Y los neutrófilos son una línea blanca, son células blandas, línea blanca de las células, que lo que indican es que hay inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aumentan los marcadores inflamatorios en los lentes de contacto esclerales? Sí, en muchos pacientes sí. ¿De acuerdo? En este artículo, en este paper que yo les puse ahí para que lo lean, que es de la doctora Tatiana Urrea, colombiana, en la página 250, dice: es conocido que la mejor corrección en pacientes de esta entidad se logra con lentes de contacto. Sin embargo, nuevos materiales y modelos terapéuticos como lentes blandos de apoyo escleral podrían ser la mejor opción de tratamiento refractivo. ¿Sí? Entonces, como ven, no hay consenso en todo. ¿Sí? Entonces, el lente blando para queratocono es una excelente opción, créeme. Y el lente rígido gas permeable, ni te digo. El lente rígido gas permeable es hasta ahora, hoy en día, hoy 27 de octubre del 2021, el gol estándar en adaptación de lentes de contacto. O sea, cualquier lente que se adapte se tiene que comparar con un lente de contacto rígido gas permeable corneal. ¿De acuerdo? Si alguien piensa diferente, absolutamente puede compartir su opinión. Sí. Yo tengo algo más bien que acotar sobre la nueva teoría que están diciendo, ¿no? Bueno, y a mí toda la vida me enseñaban que un ojo, a pesar de que esté en el mismo individuo, no se parece absolutamente nada al otro, tiene totalmente cambios. Y justamente hace unos 3 meses yo tuve una paciente que venía porque le dolía la cabeza, pensaba, sufría de migraña, le dolía la cabeza y decía que tal vez es porque necesita lentes. Obviamente yo también me voy a hacer el examen. Y el momento en que estoy revisándole con el oftalmoscopio la parte externa, me doy cuenta que en la córnea estaba ¿cómo se llama esto? Un cuerpo extraño. Y obviamente ya estaba comenzando a hacerse blanca la partecita donde estaba esto. Ella solo se quejaba de que le dolía la cabeza. Yo le pregunté antes, obviamente, le pregunté, ¿no hubo un golpe de viento, no hubo algo? Me decía, no, simplemente me duele la cabeza, sufro de migraña, no me pasa y me duele la cabeza. El momento en que le vi el cuerpo extraño y obviamente ya estaba comenzando a hacerse blanco, le mandé donde el oftalmólogo. Y el oftalmólogo igual le había llamado la atención que si es que no le dolía, que decía que no, que el ojo no le dolía, no sentía que le dolía el ojo, simplemente era el dolor de cabeza. Entonces ahí está de que no siempre en las inflamaciones hay dolor, específicamente en el lugar donde está. Puede, me imagino yo que debido a todos los nervios que están conectados, o sea, el dolor que ella manifestaba era dolor de cabeza específicamente. Entonces a veces son síntomas que nosotros dejamos pasar y asociamos con otras cosas, como ella asociaba con la migraña, y nunca con la inflamación que tuvo debido al cuerpo extraño en córnea. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Tengan en cuenta que la anatomía y la fisiología corneal es algo espectacular.
sea, no hay otro órgano en el cuerpo humano que se comporte de esa manera. O sea, en cualquier parte del cuerpo, cuando los nervios pierden la capa de mielina, se atrofian, hay dolor, o sea, es muy, muy incapacitante para el individuo, ¿no? En todas estas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Y sin embargo, en la córnea, los nervios de manera natural pierden la capa de mielina, lo que les decía al inicio. Entonces, son cosas, todas estas bases anatómicas y fisiológicas que las tenemos que recordar siempre, que las tenemos que tratar de tener presentes, porque eso a veces no nos da explicación de muchísimas cosas, ¿no? Lo que dices tú, o sea, hay gente que tiene un cuerpo extraño metálico corneal y que pasa 8 días y viene porque el ojo está rojo, ¿le duele? No, no me duele. Hay otros que les entra una partícula de algo pequeñito y no saben cómo manejarse. Entonces, el umbral del dolor es muy diferente de un paciente a otro, pero eso, ¿no? Sí, es el debate del tema entre los optómetras y corneólogos y oftalmólogos, eso no va a parar, pero siempre nosotros tenemos que hablar con fundamento y en base a algo, ¿no? Eso era lo que les quería contar esta noche, cómo es el consenso de queratocono para el manejo de pacientes con queratocono. La próxima semana vamos a hablar de experiencias de pacientes que se usan lentes de contacto blandos de especialidad, o sea, específicamente diseñados para manejar queratocono. Yo llevo adaptando lentes de contacto rígidos gas permeables desde hace 30 años, ya tengo muchísimos pacientes adaptados con eso, son una maravilla, así que no hay que tenerle miedo a ningún tipo de lente de contacto, solamente decidir cuándo adaptar o a quién adaptar. Eso sería como lo principal. Gladys Mayo dice, totalmente de acuerdo, cada caso es diferente, aprender a identificar el estadio, exactamente, ¿no? O sea, eso es, Gladys, eso es, o sea, y no solamente en el queratocono, sino en todas las patologías es bueno tener una escala para saber por dónde manejarnos, ¿no? Porque si no, cada quien podemos hacer lo que quieran, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, en las estaciones de urgencia de los hospitales, ya están protocolos de atención. Es decir, si un paciente te llega a medianoche, a las 2 de la mañana, con dolor abdominal, o sea, no te vas a poner ese momento a inventarte cosas, ¿no? ¿Qué será lo que le duele? Le voy a dar. No, simplemente sigues el protocolo, ¿no? Protocolo de dolor abdominal. Si llega un paciente con dolor abdominal, haga esto y esto, ¿no? Si su paciente llega con un disparo de arma de fuego, haga esto. Si un paciente llega en shock, haga esto. Entonces, aquí es igual. O sea, si te llega un paciente en el que tú diagnosticas queratocono, solamente hay que seguir el algoritmo de diagnóstico y las cosas se simplifican. Muchísimas gracias por atender. Doctor, muchísimas gracias a usted por estar acá esta noche, por una súper charla como siempre. Tenemos muchos mensajes. Disculpa, María José, por favor lean el documento que les adjunté, porque la otra semana hay lección. Ya les vamos a subir pruebas, ya. Tengo una pregunta. Nos dice, ¿cómo podemos manejar a pacientes con ectasia corneal post cirugía refractiva por una mala práctica? O sea, las ectasias pueden ser de origen primario o de origen secundario, ¿no? En este caso, si es que es una poscirugía refractiva, que muchas veces no es una mala práctica, sino que está dentro de las complicaciones que pueden ocurrir en cualquier cirugía. O sea, ninguna cirugía está exenta de problemas, ¿no? Entonces, lo que digo, las ectasias corneales primarias o las secundarias se manejan exactamente de la misma manera, ¿no? O sea, hay poscirugía refractiva que se le pone anillos corneales, etcétera, etcétera. O sea, la cosa es la misma porque es lo mismo, ¿no? Ok, tenemos una pregunta más. Dice, ¿a qué se refiere con el término atopia? Atopia es alergia, ¿no? Es el término que se refiere a alergia. Los pacientes atópicos son pacientes alérgicos, ¿no? Eso es básicamente.
Chévere. Buenas Perfecto. noches. Hola, buenas Hola. noches. Sí, buenas noches. Quería acotar algo. Vi el cuadro que decía que los pacientes en estadio 0, estadio 1, no era recomendable adaptarles lentes de contacto, ¿no? Para no pasar al siguiente estadio, porque había algún riesgo. Pero creo que también se tendría que considerar la edad, ¿no? O sea, si hay una edad que ya está, que ya el paciente tiene, no sé, 35 años, 40 años y quiere utilizar lente de contacto, pues creo que podemos ir tranquilos, ¿no? Al menos la acoto para que quizás nuestros colegas quizás no tengan tanto temor en esos rangos de edad, ¿no? No, Raúl, muchísimas gracias. Excelente tu acotación, ¿no? Es decir, tenemos que tener todas esas cosas en cuenta. Lo que tú decías, la semana pasada tuvimos un paciente, no mío, un paciente con María José, con el que estuvimos tratando, que es un paciente que tiene, me acuerdo exactamente la refracción, menos 0,50 con menos 1,25 por un eje de 45 grados, ¿no? Un eje oblicuo, ¿no? El ojo derecho era muy parecido. Obviamente era un paciente que tenía queratocono y está en estadio 0 prácticamente, ¿no? En el un ojo se le puso un lente de contacto tórico normalito, ¿no? Un Biofinity, vamos a hacerle propaganda a la María José, un Biofinity normalito, agudeza visual 20/20, espectacular, o sea, el paciente soñaba. Y en el otro ojo, con esa refracción tan chiquitita, menos 0,50 con menos 1,25, no se lograba, no se lograba, no se lograba, y la doctora tomó la decisión de probarle un lente de especialidad, ¿no? Un SOFK2, que es un lente para queratocono, ¿ya? Eh, pero claro, lo que tú dices es absolutamente real. Este paciente, no sé exactamente la edad, pero es un deportista de élite, por lo tanto debe ser un paciente de 20 y pico de años, ¿no? Es un deportista de élite y lo que él quería es tener visión 20/15 en ambos ojos. Entonces, él no aceptaba menos de eso. Entonces, lo que tú dices es tal cual, ¿no? En las diapositivas decía, ¿no? Pacientes de más de 30 años, controles cada un año, cada año y medio, lo que sea. Aquí es exactamente eso, ¿no? Un queratocono de estadio 0, estadio 1, que sea pues de esa edad, sin ningún problema. El tema es cuando son jóvenes, ¿no? Entonces ahí yo también me lo pienso, ¿no? De nuevo, el lente de contacto genera fricción, daño mecánico. Chévere. La última, Jaime. Hola Jaime, buenas noches. ¿El tratamiento en contactología según los biomarcadores sugiere algún cambio en la actualidad? El tema es que son exámenes de super especialidad de laboratorio que o sea, no son de rutina, no son de rutina, ¿no? Lo que te decía, debajo, en las bóvedas, en este fenómeno de empañamiento de los lentes esclerales, si pasa eso, tú ya sabes que tienen neutrófilos. Tienen neutrófilos, por lo tanto, hay marcadores inflamatorios ahí. Entonces hay que hacer algo en ese sentido. Para eso es los biomarcadores, ¿no? Si un paciente tiene alergia, ya sabes que en ese tejido corneal va a haber histamina. Si es que si tu paciente tiene asma o tiene conjuntivitis vernal, etcétera, etcétera, en esa lágrima y en ese tejido corneal va a haber interleucina 6, factor de necrosis. Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. En ese sentido va orientada la contactología, porque la contactología no es solamente lente de contacto y líquido para limpiar, ¿no? La contactología va muchísimo más allá. Chévere. Perfecto, entonces. A dormir, Gracias, doctor. no, gracias a Solo ustedes, Jaime. para- Un gusto. Muchas Para comentar gracias. lo de los lentes de contacto y la fricción mecánica, es que definitivamente el mecanismo de parpadeo produce fricción con lente o sin lente y es algo que tiene que estudiarse en mucho mayor detalle, en mucho mayor profundidad, porque para tener lo que se tiene hoy día son asunciones. Asumo que como hay un mecanismo de fricción, pues eventualmente sí se podrían producir marcadores de inflamación. Es más, con las pruebas que tenemos de biomarcadores se encuentran realmente marcadores de inflamación. Lo que no se sabe es cuál es la respuesta en el tiempo, ¿no? Para eso se requiere estudios longitudinales a 10 años, a 15 años, a 20 años, que nos dieran pues, realmente una condición real, ¿no? Por ahora lo que se tiene es que optimizar toda adaptación de lente de contacto, o sea, cualquier lente que sea, pues debe ser optimizado, como tú decías en el caso de los esclerales,
Si el paciente es midday fogging, pues tengo que optimizar la adaptación, modificar la adaptación, acercar el lente al limbo, tratar de que el repartir la masa del lente sobre la superficie sea lo más estable posible. Entonces, todo lo que tenemos ahora es simplemente tratar de trabajar de la mejor forma posible con el paciente, hacer una buena evaluación previa de películas lagrimales, eso ayuda muchísimo, porque si tengo el antes, pues voy a evaluar el durante. Pero si no tengo el antes, cuando el paciente presente problemas, no sé lo que estoy tratando de solucionar, ¿no? No sé si realmente fue alergia, si es una condición inflamatoria. Entonces, hay muchas cosas que todavía nos va a tomar un tiempo y llegar a una conclusión real, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. No, Ok. muchísimas gracias, Guillermo. Y Guillermo es la voz autorizada de lentes de contacto y el referente para América Latina, así que es tal cual como él lo dice, ¿no? Doctor Guillermo, doctor Fernando, igual entonces si estamos considerando esto al queratocono, también deberíamos de tomar en cuenta las otras ectasias, ¿no? Queratoglobo, lo que es la pelúcida, también tomarlos en cuenta para ver si también se encuentran esos factores que causan inflamación, ¿no? Y ver desde cuándo también. Sí, no, sí, por supuesto. O sea, las enfermedades ectásicas son un grupo de enfermedades, no es solamente el queratocono, pero el queratocono es como la referencia, digamos, ¿no? Pero luego el manejo o sea, con todas las salvedades que hay, pero es muy, muy similar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en esto de los lentes blandos, a mí me ha ido mejor con degeneración marginal pelúcida que a veces con degeneraciones, o sea, con queratoconos que tienen esta forma oval, ¿no? O te va mejor con lentes esclerales, me invento, porque no es así, pero te pongo, por ponerte un ejemplo, ¿no? En formas que tienen muñeco de nieve o la forma del pato, etcétera, etcétera. O sea, en todas estas manifestaciones morfológicas de las enfermedades ectásicas, es porque no es una sola, no es del queratocono, es un grupo de enfermedades ectásicas, ¿de acuerdo? Pero Elías, estás en toda la razón. ¿Qué opina usted del piggyback, doctor? Buenas noches. Lo usé muchísimo tiempo, me fue bien, pero ahora hay mejores opciones que el piggyback. Pero funciona, ¿no? O sea, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Pero ya no lo uso, personalmente ya no lo uso desde hace 10 años, por lo menos. Pero funciona. Muchísimas gracias, chicos. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí creo que le vamos a dejar ir a dormir al doctor Fernando y que sueñe con... Al doctor Guillermo. Y al doctor Guillermo le agradecemos muchísimo la participación, realmente súper valiosa, las acotaciones y súper valioso para nosotros que esté acá. Les recordamos que vamos a tener nuestra clase en línea, por favor, no se olviden de inscribirse, no se olviden de participar, va a estar ahí la charla grabada, va a estar ahí también los materiales adicionales que nos está compartiendo el doctor, y también si es que tienen dudas o no alcanzaron a resolver todas las dudas en este medio, tenemos también esta clase donde pueden compartirlas y podemos como seguir profundizando en el tema. Por ahora vamos a cerrar la sesión y como les digo, podemos continuar haciendo las preguntas en la clase, y como ya les dijo el doctor Fernando, vamos a tener una evaluación, así que prepárense, lean la información y estamos a las órdenes. Que tengan una muy, muy, muy linda noche. Muchísimas gracias. Linda noche y feliz feriado. Fernando, Cualquier cosa. Guillermo, María José y todos los presentes. Buenas noches, don Gracias. Germán. Gracias, patrón. Gracias, jefe. Gracias, maestro. Muy linda presentación. Feliz noche a todos. Feliz noche. No, no llega a casa. La verdad es que yo me referí mal, es que llegara, pues, porque yo sé